Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más, ya terminando la semana, y lo vamos a hacer de la mejor manera que sabemos, que es siempre enfrentándonos a la palabra del Señor, deleitándonos en lo que la palabra de Dios dice. Y no solamente estamos acabando una semana, sino que también hoy vamos a terminar el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer los últimos dos versículos de este capítulo, que son el versículo 16 y el versículo 17, así que te invito a que abras tu Biblia, el Mateo capítulo 3, y vamos a leer desde el 16 hasta el 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aunque Juan se le opuso a Jesús al hecho de bautizarlo, al final Jesús fue bautizado por Juan, porque tenemos que entender y tenemos que tener algo claro, que Jesús siempre gana. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir, mira, con nosotros o sin nosotros, pero siempre se va a llevar a cabo. La Biblia dice que sus promesas son sí y amén, es decir, que sí o sí todo lo que él dice se va a cumplir. Es como, por ejemplo, por ponerte un ejemplo básico, cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar, Jonás se opuso y pasó todo lo que ya sabemos que pasó, con el pez que luego lo escupió y todo eso que ya sabemos. Y al final yo te pregunto, ¿dónde acabó Jonás? En Nínive. Entendamos de una vez por todas que si Dios quiere que vayamos a Nínive, al final sí o sí vamos a terminar en Nínive. Y así es con todo. Nosotros podemos oponernos todo lo que queramos, podemos negarnos a cumplir la voluntad de Dios, que al final siempre, y repito, siempre Dios se sale con la suya. Y aquí vemos cómo Jesús es bautizado por Juan, y justo después del bautismo ocurre algo precioso, porque la Biblia dice en este versículo 16 que acabamos de leer, que los cielos le fueron abiertos y en ese momento vio descender al Espíritu Santo. Ojo, porque la Biblia no dice que los cielos fueron abiertos, sino que si te das cuenta y eres detallista, verás que el texto dice que los cielos le fueron abiertos, y ese le lo cambia todo. Probablemente ahí había mucha gente, ya que las multitudes iban hacia Juan, dice la Biblia, para ser bautizadas, pero el versículo nos aclara que solo a Jesús le fueron abiertos los cielos. De hecho, cuando Marcos narra el bautismo de Jesús, él aclara en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 10, que fue Jesús el que vio abrirse el cielo. Esto es fácil de entender. Y es que podemos estar varias personas en el mismo lugar, podemos estar a la misma hora, y sin embargo, unos estar en el centro de la voluntad de Dios y otros no. Por ejemplo, podemos estar varias personas trabajando en el mismo trabajo, y mientras todos quizá tienen problemas en ese trabajo, entre compañeros o con el jefe, el creyente se le abren los cielos en ese trabajo y es bendecido. Cuando uno está obedeciendo a lo que Dios manda, los cielos se le abren a su favor y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros para bendecirnos. Jesús en este momento estaba cumpliendo con la voluntad del Padre, y en ese momento, nada más salir del agua, los cielos se le abrieron a su favor y vio al Espíritu Santo como descendía. Eso suele pasar mucho, por ejemplo, en los cultos. A veces estamos en plena adoración, en plena administración, y mientras unos son tocados, llenados por el poder del Espíritu Santo, otros están como ausentes o indiferentes a lo que ahí está ocurriendo. Para ponerte un ejemplo bíblico, que esto no quede nada más en anécdotas, bíblicamente, cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado, la Biblia enseña como 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo, y los 120 comenzaron a hablar en otras lenguas, mientras otras muchas personas simplemente, dice la Biblia, que se quedaron atónitos, se quedaron perplejos. Incluso la Biblia dice que otros se burlaban. Jesús vio los cielos abiertos y vio descender al Espíritu Santo porque él estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. Pero espera, porque ahí todavía no queda la cosa, no queda el asunto, sino que una vez fue abierto el cielo y vio descender al Espíritu Santo, la Biblia dice que también se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia, en quien yo me complazco. Cuando uno se preocupa en obedecer a Dios, no solamente es lleno del Espíritu Santo, sino que también va a poder escuchar la voz del Padre que guíe sus pasos.
Mateo usa la expresión vio al Espíritu Santo que descendía, pero cuando Juan en su evangelio narra este mismo acontecimiento, él dice en Juan capítulo 1 versículo 32 que el Espíritu Santo permaneció sobre él. Es decir, que no fue simplemente que el Espíritu Santo vino o descendió sobre Jesús solo en ese momento puntual del bautismo, sino que permaneció sobre Jesús durante todo su ministerio. A veces nosotros buscamos una llenura del Espíritu, buscamos ser tocados en un momento dado por el Espíritu Santo. Venimos, a una reunión, a un culto, deseando ser llenos de su presencia, pero tenemos que entender, como dice mi mujer, que no podemos vivir de toques puntuales del Espíritu Santo, sino que lo que tenemos que buscar es que el Espíritu Santo permanezca siempre en nosotros. Y antes de terminar me gustaría aclarar una cosa, porque si nos ponemos a pensar, a analizar este texto, ya vimos en algunos devocionales atrás como en el versículo 11 Juan aclaró que su bautismo era para arrepentimiento. De hecho, el versículo 6 dice que cuando la gente era bautizada por Juan, ellos descendían a las aguas confesando sus pecados. Entonces, si Juan bautizaba para el arrepentimiento de los pecados, ¿por qué Jesús se bautizó? La Biblia es clara cuando dice que Jesús no cometió pecado. Él es totalmente santo. En su tiempo aquí en la tierra no supo lo que es el pecado. Entonces, ¿por qué se bautizó? Es cierto que Jesús no pecó. Y esto hay que dejarlo bastante claro. Pero tenemos que entender que la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Jesús se puso en la condición de hombre. Y aunque no pecó y no tenía nada absolutamente de qué arrepentirse, aún así decidió bautizarse al igual que los demás. Como dijo un siglo atrás el gran evangelista Campbell Morgan, Jesús en su bautismo estaba identificándose con los hombres. Es increíble la humildad de Jesús. Es algo sobrenatural, como el todopoderoso Dios se humilla a sí mismo hasta tal grado de ser bautizado para arrepentimiento, pero sin tener de qué arrepentirse, porque él nunca jamás pecó. Con razón, una vez sale del agua, pudo ver cómo el cielo se le abre, cómo el Espíritu Santo desciende sobre él y permanece sobre él, y cómo el Padre le habló claramente. Como te decía antes de ayer en el devocional, la humildad nos acerca a Dios. Vamos a orar en esta mañana, vamos a pedir la bendición de Dios para hoy viernes, para el fin de semana. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos deleitamos, nos gozamos, nos alegramos cuando la leemos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que hoy viernes y todo el fin de semana los cielos se nos abran, el Espíritu Santo venga y podamos escuchar tu voz. Gracias por tu ejemplo de humildad, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer, Señor, y no queremos desaprovechar este momento y queremos seguir clamando por Turquía, por Siria, por todas estas personas que todavía desgraciadamente siguen bajo los escombros. Señor, si hay alguien que todavía permanece con vida, Señor, que lo encuentren, esa ayuda humanitaria que está llegando, que lo encuentren, Señor. Y oramos y clamamos por todas aquellas personas que han perdido seres queridos, Señor, que tú los consueles, Señor. Sabemos que el momento es así, no hay nada que hacer, no hay palabras que sirvan. Por eso nos encomendamos a ti, Espíritu Santo, para que tú hagas tu obra de traer consuelo sobre esas vidas y sobre esos corazones. Señor, gracias por el día de hoy. Bendícenos hoy viernes, todo el fin de semana, y que tu voluntad, Señor, sea manifestada en nuestras vidas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Por favor, recuerda seguir orando por esta situación tan crítica de Turquía, de Siria, de todos los alrededores. De verdad que yo las imágenes que veo se me parte el corazón, porque encima las imágenes que ponen de niños, de bebés, como una madre dio a luz ahí en medio de los escombros, el bebé gracias a Dios sobrevivió, la madre falleció, bueno, y tantas historias lamentables y tristes que estamos viendo, pero bueno, me partía el corazón en especial que se lo compartía a mi mujer, le enseñaba la foto de cómo un padre le agarraba la mano a su hija ya fallecida de 15 años y estuvo por horas agarrada a la mano. Bueno, es algo que no hace falta ni hablar, es lamentable esta situación. Por favor, estemos orando mucho por esto. Dios te bendiga, nos vemos el lunes, Dios mediante, en el siguiente devocional. Recuerda congregarte esta semana, no pongas excusas. No digas, no es que tengo otras cosas que hacer, no pongas excusas. Si está en tu mano, por favor, congrégate, ve a la iglesia a escuchar la palabra y adorar al Señor. Amén. Dios te bendiga.